¿Tu hijo es de los que hace berrinches y pataletas porque perdió en un juego? ¿O es de los que hacen todo para ser aceptado por los demás? Cuidado, el que no tenga tolerancia a la frustración puede convertirlo en un adulto frustrado e impulsivo. La buena noticia es que los papás podemos enseñarla. En este programa te diremos cómo hacerle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Familia. El día de hoy vamos a hablar de tolerancia a la frustración. Todos ustedes que nos están viendo, ¿cuántos de ustedes tienen tolerancia a la frustración? ¿Y qué es esto de tolerancia a la frustración? La verdad es que nosotros aquí en Diálogos queremos saber, es que un niño se porte súper bien, que cuando pierde no se enoja, o que sea un niño que todo el tiempo esté llamando nuestra atención y que esté tratando de quedar bien con nosotros. ¿Qué es esto de tolerancia a la frustración? De esto vamos a hablar el día de hoy, así es que queremos escucharte. Ya sabes que nuestros teléfonos están abiertos, vamos a tener a alguien respondiéndote, por supuesto, en el Facebook, como siempre. Y te recuerdo que, bueno, yo también soy especialista, así es que toda la semana voy a estar respondiendo a todas las dudas que te queden del programa a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Cristina Jáuregui y en Twitter como MA Cris Jáuregui. En pantalla te lo van a poner en un momentito. Y bueno, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando con esto de tolerancia a la frustración. Tengo dos hijos, una niña que es la mayor y Héctor, que es el menor. El problema que presenta Héctor es no acepta el hecho de perder. Era una situación que se fue agravando porque él empezaba con enojos, se ponía muy rojo y hacía respiraciones muy rápidas. Pues yo decía, pues está haciendo berrinche, pero conforme pasaban los días y había eventos en los que tenía que jugar y perdía, pues él se ponía cada vez peor, ¿no? Entonces ya después vino el llanto, lloraba, o sea, empezaba a llorar, pues lo abrazaba y le decía que no tenía por qué llorar y se enojaba mucho. Lo más preocupante ya fue cuando ya empezó a agredir. Ya llegó el momento en que él ya no tan solo lloraba y hacía las respiraciones rápidas y apretar los puños, sino que ya empezaba a agredir físicamente. En ese caso, pues empezó a agredir a su hermana. Los juegos eran familiares y él empezaba a agredir a su hermana. Posteriormente, ya después fue conmigo, ¿no? Ya cuando yo trataba de consolarlo y de explicarle el por qué no debía de ponerse así, no soportaba, o sea, se iba contra de mí a manotazos o a patadas. Y pues sí terminaba yo regañándolo. Empezó con el problema desde que tenía, yo calculo que como 6 años, y a la fecha, ahorita tiene él 12 años. Platicando con la familia de mi esposo, sí me dicen que él era muy enojón desde chiquito. O sea, como porque observándolo sí le dicen, es que es igualito, tú también siempre te enojabas. Siento que al momento que él se frustra, pues genera ideas, o sea, él se queda muy pensativo y no sé qué pasará por su mente, ¿no? Entonces sí es preocupante. Nosotros hablamos con él, siempre estamos constantemente hablando con él y le explicamos que son juegos en los que él debe de divertirse, que no deben de ser juegos en los que él se ponga enojado. A veces se gana y a veces se pierde. Bueno, pues qué interesante escuchar a esta mamá que por supuesto nos da pie para empezar a platicar sobre este tema de la tolerancia a la frustración. Y bueno, a mí me llama mucho la atención. La señora nos dice, en el testimonio que acabamos de escuchar, ella dice, bueno, es que a mí me dijeron en la familia de mi marido que él es muy enojón y entonces de alguna manera nos hace darnos cuenta o nos hace decir, creer que es algo como heredado, ¿no? ¿Es cierto que esto de la tolerancia a la frustración se hereda o es algo que se educa? Y bueno, le doy la bienvenida a Feggy Ostrowski. Ella es neuropsicóloga y directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Y por supuesto a Miguel Ángel de León, psicoterapeuta psicoanalítico y director de Iscalti. ¿Qué opinan ustedes dos? Bienvenidos. Hola, buenos días. Pues mira, todo en el ser humano es una combinación. La tolerancia a la frustración es esta incapacidad, cuando tienes muy baja, de deferir una gratificación. Entonces, si quieres comer, tienes que comer en el instante. Si quieres el juguete, lo quieres tener en el instante. Y tiene que ver un poco con el temperamento, sí tiene que ver, y con el carácter. La personalidad es nuestro sello individual y es la mezcla de los dos. Y entonces tiene que ver también con la maduración de ciertas áreas del cerebro
que son en el cerebro los centros que producen emociones no son las mismas que las regulan y tiene que ver con la maduración de esas áreas, que si quieres en un ratito te comento más. Ok, muchísimas Y ahora gracias. bien, y por el otro lado también es real, ¿no? Que en la medida que una persona tiene una expectativa de demasiada tolerancia, puedes incrementar esta intolerancia. Justo como lo marca la doctora, el carácter, el desarrollo, la formación del carácter por encima del temperamento, te da la posibilidad de ir acotando algunas situaciones de vida, ¿no? Hay cosas que son manejables, hay unas que se rebasan y habría que ver especialistas, pero finalmente el carácter sí es algo que puedes moldear de alguna forma. Oye, Miguel Ángel, pero entonces en esto que dices del carácter, lo que ella dice, o sea, ¿sí puede ser algo que heredemos o es Sí. algo que aprendemos? Puede ser algo heredado, en algunos casos puede ser heredado y en algunos otros es algo que se aprende. Híjole, bueno, y ahorita nos dirán si aunque es heredado podemos cambiarlo, porque Sí, si no, pues por imagínate. Pues bienvenidos. Y bueno, vimos que el niño, en este testimonio que acabamos de ver, primero está enojado, ¿no? Consigo mismo, y después se enoja con todo el mundo. Inclusive nos dicen que agrede a la hermana, ¿no? Y después a la mamá? a la mamá, por supuesto. Bienvenidas, Margarita Blanco, psicoterapeuta corporal y directora del Centro Ser Mejor Ser, y Tania Rocha, doctora en psicología social y especialista de género. ¿Ustedes dos qué opinan de esto? Que él primero está como enojado contra sí mismo y después contra los demás. Claro, yo creo que definitivamente si no puede aprender a manejar esa frustración, le rebasa. Le rebasa y sale fuera de sus fronteras, de su enojo, de ponerse colorado, de apretar los puños, de ponerse tenso, y esa furia, ese coraje va después pues en oleadas hacia aquí, a salpicar a quien está alrededor, ¿no? Yo siento que es fundamental, importantísimo, independientemente del temperamento o del carácter o de la predisposición innata, sí empezar a formar esta tolerancia a la frustración desde que los niños son muy pequeñitos. Es algo que se puede empezar a hacer. Tania, ¿tú qué Y opinas? creo que habría que entender que todos necesitamos de ciertas cuotas de frustración, es decir, constituye un motor o una forma de movernos el no poseer todo para precisamente buscar o tener este deseo de necesitar algo. Desafortunadamente, también creo que socialmente se han dado cambios en términos, por ejemplo, de que hoy los padres y las madres se viven con mucho miedo respecto a cómo educar a los hijos. Entonces tienen miedo de poner reglas, tienen miedo de que los dejen de querer por reprenderlos, y esto obedece a cuestiones como que ahora los niños o las niñas también te dicen que pueden denunciarte en derechos humanos porque los violentas, porque los lastimas. Entonces, obviamente creo que aunque hay elementos de carácter heredado, biológicamente hablando, hay cambios socialmente que han llevado a que esto se exacerbe y lo que podría ser, digamos, un caso peculiar esté, digamos, manifestándose mucho más en niños, niñas, jóvenes y adultos también, Sí, ¿no? fíjate que, bueno, estuvimos posteando el tema desde el día de ayer y a mí me llamó mucho la atención uno de los comentarios en mi Facebook que decía una mamá, bueno, es que ahora queremos que los niños también les exigimos demasiado, que también es otra cosa que les pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Y dice, bueno, de repente los queremos a todos sentaditos, formaditos, que no hablen, o sea, un poco como quitándoles esta parte Sí. de ser como niños, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Y qué tanto también eso ha provocado todo esto de la intolerancia a la frustración. Ahorita nos dirán ustedes. Pero bueno, le doy la bienvenida a Nora. Nora, ¿cómo estás? Buenos Hola días. Cris, muy bien, buenos días a todos y te presento a nuestro invitado, es Eduardo Ibarra, él es psicoterapeuta y va a estar contestando las redes sociales. Ahorita ya les vamos a compartir algunos mensajes, pero también les quiero decir que en el centro de contacto con la audiencia está Mauricio Pando, director del programa de crecimiento integral para jóvenes del centro Ser Mejor Ser. Y justo lo que decían los invitados, mira, ya tenemos muchos comentarios. Erika Aguirre dice, mi esposo es así, hace rabietas y es intolerante porque sus papás nunca le dijeron nada ni le pusieron límites. Lo malo es que ahora mi hijo quiere copiar su comportamiento. Y lo que decía también nuestra invitada, Sanz Castañeda, dice, mi hijo tiene 1 año y está comenzando a hacer berrinches por todo. Me encantaría saber cómo puedo ponerle límites sin reprimirlo o dañar su autoestima. Soy mamá primeriza y en verdad que por momentos me siento desesperada. Y tú, Eduardo, ¿le querías comentar algo a ellas dos? Sí, en particular habríamos que notar, por ejemplo, hay una parte muy culpígena de los adultos en donde nos da mucho temor causarles, lastimar la autoestima de los niños, pero habría que entender que a veces es muy necesario. O sea, hay ciertas etapas de la vida en que es necesario marcar un límite muy claro, ¿sí? Y ahí no hay opción.
Si los papás tenemos muy claro que es nuestra obligación hacerlo, la parte de culpa tiene que disminuir, porque sabemos que es una obligación darles estructura, formarlos bajo un criterio de soporte de ciertas tensiones que van a estar surgiendo por necesidades propias. Entonces, sí habría que identificar cuál es la etapa del niño, en qué etapa del desarrollo está. Es diferente educar a un niño de 3 años, 4 años, a un bebé de 1 año, pero sí es importante frustrar a la medida del niño, a la edad del niño, lo que pueden tolerar. Pero entonces, ¿qué sería esto de la frustración? O sea, ¿qué cosas podremos decir que hay que enseñarle al niño a frustrarse? O sea, ¿cómo? ¿De qué hablamos? Me parece que básicamente es enseñarle a tus hijos a saber posponer ciertas gratificaciones. Pero esto va totalmente de la mano de los adultos. Nosotros nos dedicamos al trabajo con padres e hijos de muchos años. Invariablemente, cada vez que encuentro un niño con baja tolerancia a la frustración, veo a un par de padres con muy baja tolerancia a la frustración. Oye, por ejemplo, esta señora, ¿no? Para poner el ejemplo un poquito más claro, Miguel Ángel, esta señora que nos está diciendo tiene 1 año, ¿no? Y ella ya considera que su hijo llora muchísimo, que no tiene tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí puede ser eso o puede haber otros muchos factores? Mira, es delicado porque finalmente no podemos separar lo biológico y lo heredado, es una realidad, de lo psicológico y emocional. Para mí el primer parámetro sería ella observarse, escuchar qué comenta, cómo la percibe su entorno más cercano, si de pronto ha sido muy criticada, ha sido cuestionada sobre su capacidad de tolerar, de esperar, si las metas, los logros se pone, si no los alcanza rápido, los suelta. Si ella reconoce que hay un problema con ella, entonces difícilmente el bebito tendría esta problemática. Si de verdad su niño tiene un problema, bueno, habría que ver un médico, un especialista, pero en primera instancia tendríamos que identificar, y esto implica conocerse, si ella no es muy poco tolerante a la frustración, ¿no? Y lo puedes ver en situaciones de lucha, de búsqueda, de trabajo, si ha cambiado permanentemente de trabajo, si frecuentemente tiene problemas con sus conocidos. Quizá esto nos daría un parámetro para identificar que el problema tiene que ver más con ella que con el propio niño. Con el bebito de 1 año, sí. Bueno, yo creo que realmente es un bebito de 1 año. Exacto. Los bebés son egocéntricos. Necesitan, no tienen la capacidad de diferir esta gratificación. Entonces, cuando tienen hambre, pues necesitan comer. Cuando tienen sueño, necesitan dormir. A medida que vas creciendo, estas áreas que van madurando en tu cerebro te permiten diferir esto. Pero un bebito de 1 año necesita que lo atiendan. El problema es cuando ya vas creciendo y exiges que tus necesidades psicológicas te las satisfagan como las físicas. Entonces, yo quiero ese juguete y es como cuando quiero comer, ¿no? Que es muy difícil diferir. Cuando tienes hambre, pues todos aullamos de hambre, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay que entender que es un bebito de 1 año y que el estilo de crianza, que es algo muy importante, los papás tenemos diferentes estilos de crianza. ¿Cómo educamos a los niños? Hay los papás que son completamente dictatoriales, que dicen, aquí se hace lo que yo digo y tú no me discutes. Hay otros estilos de crianza que son permisivos, que son, yo soy la buena onda y te dejo hacer lo que quieras, papacito. Es otro, que generalmente son madres culpógenas que van y trabajan todo el día y entonces pues que dicen, ay, pobrecito. Hay los padres indiferentes que no hacen caso de sus hijos. Y entonces, ¿cuál es el que nos toca hacer? Porque esos estilos de crianza generan diferentes personalidades. El dictatorial y el indiferente generan individuos con muy poco autocontrol, que tiene que ver con la tolerancia, con poca responsabilidad social, porque los niños nunca aprendieron cómo ser responsables ni de sus necesidades básicas ni de lo que esperas. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser padres autoritarios, pero democráticos. Tiene que haber reglas muy claras. A esta hora duermes, a esta hora comes y vas haciendo flexible, pero tienes que ser flexible. Claro. Ahora, me llama mucho la atención esto, insisto en eso del bebé, ¿no? Porque de repente me queda como muy claro esto, por supuesto que Fegui nos está diciendo, pero de repente es, bueno, con un bebito de 1 año que entonces le pongo horarios para dormir, le pongo horarios para comer, le hago caso a sus llantos, no le hago caso a sus llantos. Las mamás primerizas, y nos dice ella, soy primeriza, ¿qué hago? Auxilio, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Una, entender precisamente que incluso el proceso de ser padres o madres es algo que se aprende y que obviamente vas junto con el niño o la niña generando ciertas, digamos, equivocaciones. Con eso nos quedamos, Tania, porque vamos a un corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros. Enfado, agresividad y violencia.
Son algunas de las reacciones que se pueden dar en un niño cuando se siente frustrado al intentar conseguir algo y no lograrlo. Como padres, hay que trabajar para fortalecer la autoestima de nuestros hijos, porque cuando un niño se siente capaz y competente, proyectará seguridad y tendrá tolerancia a la frustración. De lo contrario, puede manifestar ansiedad, rabia, angustia, ira e incluso depresión si no consigue lo que desea. Hay que enseñarle que en la vida no siempre se gana y hay que aprender a perder. Un niño con baja tolerancia a la frustración creerá que cualquier dificultad o fracaso es demasiado terrible como para soportarlo. Y lo más seguro es que reaccione con agresión y guarde resentimientos. El deporte puede ser una buena herramienta para manejar la frustración y cuando estas actividades se llevan a cabo en equipo, el aprendizaje de límites y reglas les permitirán adaptarse más fácilmente a un grupo social e incluso laboral. Sé paciente con tu hijo o hija. Resolver conflictos mediante el diálogo y el raciocinio no es cosa fácil, y menos para un niño. Ellos actúan de acuerdo a la crianza y educación que reciben. Recuerda que se educa con el ejemplo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en el Centro de Contacto con la Audiencia. Ya les habíamos dicho que hay especialistas resolviendo sus dudas. Es Mauricio Pando. Y ya estás contestando llamadas, pero también, Cristi, les compartimos a todos, están llamando mamás de adolescentes que ya no le hicieron muy bien el trabajo de niños con esto de la tolerancia a la frustración. ¿Y qué te dice, Mauricio? Fíjate que es bastante interesante porque me hablan bastante desesperadas. Inclusive puedes encontrar el origen de la frustración. No nada más es el joven, también es la mamá. Entonces se vuelve el entorno completamente frustrante. Una de las cosas que yo puedo detectar es... Me dice la mamá, es que mi hijo se intolera por cualquier cosa, inclusive cae en estados de ira sumamente fuertes, explosivos. Ajá. Y es ahí cuando yo les comento, ¿no? Todo viene de atrás, desde el niño. Cuando al niño se le consecuenta y se le da todas las cosas siempre así rápido, lo que pasa es de que en vez de hacerle un bien, les hacen un mal porque los vuelven intolerantes a lo mismo. Pero, Mauricio, ¿te parece también, si vamos viendo a lo largo del programa, cómo le hacemos con los adolescentes? Si esta parte de los pequeños ya nos falló, ¿qué hacemos con adolescentes? Empieza a darnos unos consejos prácticos. Bueno, una de las cosas muy interesantes es ahorita la situación con las redes sociales está potencializando la frustración, porque son puras publicaciones, en la mayoría, no digo que todas, banales. Entonces muchas veces el joven se justifica por no hacer las cosas. Entonces se vuelve una conciencia colectiva, entra y se fuga en las redes sociales de una manera, entonces los niveles de compromiso bajan. Inclusive la jerarquía de valores en las mismas casas generan la frustración, los ritmos de vida, papás ausentes. ¿Te parece si ahí nos quedamos? Claro, claro. Mandamos a esta cápsula, bueno, es un fragmento de una película, y vamos conociendo también lo que podemos hacer a lo largo del programa con los pequeños, por supuesto, y con los adolescentes. Claro. Te dejo aquí contestando, Mauricio. Claro que sí. Vamos a ver este fragmento de esta película. Perfecto. You missed a spot. Isn't doing the dishes what the maid is supposed to be for? She doesn't know how to dry without leaving spots. And you don't know how to dry without destroying the environment. For every single roll of paper towels that you waste, a tree in the rainforest dies. And I'm gonna die of botulism from the germs of that gunky towel, you tree-loving hippie. At least I don't prefer tofu to normal hamburgers, my little friend. And I'm not the one who's gonna get mad cow disease and go nuts. Though you don't seem to have a brain to fry in the first place. Oh, maybe not. But at least I'm not the one holding the guggy germ-infested towel. Give me that plate. Oops, no, sorry, you might infect it. Whoop. Why don't you get your little plastic baggie out and dig up some penicillin? No! Come on, come on. Give me the plate! You want it? How bad do you want it? Get a broom. You get a frickin' broom. When you work for me, you leave when I say you can leave. For your information, I do not work for you. I am employed by your mother. Oh, yeah? Take a look around. Do you see her anywhere? News
Balash. You're not gonna. Unless you make an appointment with her assistant or hang around her bedroom door at 3 o'clock in the morning. In the meantime, you're working for me. Oh, is that so? ¿Qué les parece? Yo no quisiera trabajar para esa niña, caray. Está durísimo. Pero bueno, ¿por qué creen, ya estoy aquí con nuestro maravilloso público, ¿por qué creen que esta niña se comporta así? ¿Alguien por aquí que me quiera decir por qué crees que se comporta así? ¿Quieres comentar algo? Pues porque a veces le das todo, ¿no? Cuando lo quiere, en el momento que lo quiere y como lo quiere. ¿A ella le dan todo, tú crees? Hablando de la niña, ya ahorita pasamos al tema personal. Yo creo que sí, por cómo se expresa, ¿no? Se supone que es un adulto, debería ser una figura de autoridad, y no lo es. Sí. Es solo la que trabaja para ella. Ok. Oigan, ¿cómo se imaginan que son sus papás? ¿Alguien tiene alguna idea por allá? A ver, me voy a pasar para acá. Ahorita regreso. A ver, un huequito por aquí. ¿Cómo crees que son sus papás? Pues en primera no le ponen atención a la niña y está muy descuidada, o sea, en cuestión de cariño, creo que debería de, bueno, su papá o su mamá trabaja y no está como un porcentaje con ella. O sea, ¿crees que son papás ausentes? Sí. Oigan, ¿alguien por aquí conoce a alguna niña así? ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? Ah, por allá sí, conocen a una. A ver, vamos a ver. ¿A quién conoces, querida Sonia? Mi sobrina. ¿Tu sobrina es así? Sus papás trabajan. Su mamá es doctora, pero tiene 2 trabajos. En el Seguro Social y en su particular, en su consultorio. ¿Y a ella la ves así? Sí. ¿Qué cosas muy hace tu berrinchuda. sobrina? Híjole, pues muchos berrinches. O sea, sobre todo que vive con mi mamá, que ya es una señora grande. Entonces, muchas veces he visto que le hace berrinches. Bueno, un día llegó al grado de que llegó un vecino para guardar un carro en su cochera. Y entonces mi mamá le dijo, espérate, Nancy, porque se llama Nancy. Nancy, espérate, deja que me cambie. Y entonces como se enojó porque mi mamá no quería salir para cambiarse la pijama, pues agarró y le abrió la puerta. Entonces ya mi mamá tuvo que salir, ¿no? Con la pijama. Y le bajó la pijama enfrente del vecino. Así de coraje de que, porque no le decía a ella que no abriera la puerta hasta que ella se cambiara. Guau. Y como mi mamá, o sea, ella no quiso obedecer a mi mamá. Oye, ¿y si fuera tu hija, tú qué harías? Híjole, yo creo que me la comía viva. ¿Sí? Sí. Oye, pues déjenme contarles. Porque tengo poca tolerancia. Pues déjenme contarles que Sonia está aquí con nosotros porque ella tiene un niño, hijo, adolescente, al cual no se ha comido todavía. Todavía. Tiene 16 años, ¿no? ¿Y tú crees que él no tiene tolerancia a la frustración? No. Cuéntanos. Se enoja mucho. Fíjate, desde que era chiquito también, ¿hace lo que quiere como tu sobrina? Bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que ya no me acuerdo cómo fue el primer hijo, como que mi suegro lo consentía mucho. Ajá. Era el primer nieto de los 2 lados. Lo super consentían todo mundo. Entonces, cuando ya tenía como 4 años, yo me di cuenta que pues hacía mucha rabieta, ¿no? Cuando perdía. Y yo llegué Oye, al cuéntanos qué hacías cuando él perdía, porque aquí no sé. Yo me dejaba ganar. Cuando jugaba con él me dejaba ganar. ¿Cuántos años tenía él? 4 años. 4 años. 4 años. Y te dejabas ganar. Sí, porque entonces, de lo contrario lloraba él mucho y se enojaba, o sea, se enojaba muchísimo. O sea, ¿estaban ustedes jugando un juego de mesa? Sí. ¿Tú, ajá. tu esposo y él? Ajá, sí. ¿Y si perdía? O con otros niños, ¿no? O con otros niños, sí. Sí, pues sí, se enojaba muchísimo y nunca aceptaba que él había... Mi esposo le llegaba chiquitito a decir, no, sí ganaste, ya con tal de que se... Sí, desde 4 años. ¿Están escuchando esto? Sí. Margarita, ¿qué opinas de este caso? Pues que ¿El enojo tiene que ver con esto? Precisamente el fomentar, el que no haya esa pequeña tolerancia en la medida en que van creciendo, hace que vaya creciendo el nivel de intolerancia a la frustración. O sea, por ejemplo, una mamá que tiene al pequeñito de 1 año y medio, una cosa así, puede decirle, sí, ya sé que tienes hambre, pero ahorita vas a tomar tu leche, espera. Prolongar unos momentitos, unos minutitos en el juego, decir, a veces ganamos, a veces perdemos, hoy perdiste, y haces berrinche, y bueno, básicamente cuando un niño hace berrinche, yo siento que es muy importante el que estén reglas claras, el ignorar la conducta que no
queremos que se siga estableciendo. Bueno, cuando dejes de llorar, ya volvemos a continuar pero con la fíjate, actividad. ¿qué cosa sucede? Que estamos hablando de que ella ya se da cuenta a los 4 o 5 años. O sea, a mí me llama mucho la atención que un niño de 4 o 5 años te aviente el tablero, grite, se enoje, patalee, cuando tiene a sus dos papás ahí enfrente. O sea, ¿cuál es la historia que ha sucedido ahí que no nos damos cuenta como papás? Porque evidentemente ella no se había dado cuenta. Claro. ¿Qué pasó ahí? A ver, Tania. Estamos tolerándolo. Sí, yo creo que hay 5 ideas erróneas que a los papás y a las mamás se nos escapan. Una es creer que estamos hechos para hacer felices a los hijos, lo cual no es cierto. O sea, más bien tenemos que enseñarles a ellos cómo ir armando su propia felicidad. Todos creemos que tal vez yo en la infancia no tuve todo lo que quería y entonces ahora que puedo, quiero darle todo a mi hijo y lo que hago es saturarle de cosas de tal manera que el niño va perdiendo la capacidad de saber qué necesita y confunde sus gustos o caprichos con necesidades. Necesito una iPad, necesito un celular inteligente, necesito, o sea, confundiendo, distorsionando lo que realmente sería una necesidad básica. 3, creemos que los niños no tienen criterio o capacidad para aprender y si algo se ha estado diciendo aquí es que justo el cerebro tiene que madurar, tiene que haber un proceso de aprendizaje y nosotros decimos, bueno, mientras yo sea su padre o su madre, ya lo decía la doctora Fegui, tiene que hacer lo que yo diga. Cuando hacemos eso, limitamos la capacidad del niño para aprender de sus errores. O el otro extremo es decir, es niño, ahorita puede hacer lo que él quiera, porque algún día va a tener responsabilidades y va a saber que la vida es dura. Lo que obviamos o olvidamos como papás es que estamos cometiendo el peor error que justo en la adolescencia se va a traducir precisamente en esta incapacidad para soportar que algo no funcione como queremos. Y yo nada más lo que diferiría en términos de lo que dice Margarita es que creo que hay que regular la conducta, no los sentimientos. O sea, lo que quiero decir con esto es que a veces dices, no llores, pero más bien en lo que hay que enfocarnos es en la conducta que el niño está cometiendo de forma imprudente. A ver, Peggy, sí, perdón. Algo interesante es que la tolerancia es como un músculo. Se tiene que aprender cómo aprender a ser tolerante y practicarla. Entonces, en ese caso, pues ella dice que ya era intolerante, la mamá, que tiene ese temperamento. Ella dice, yo soy intolerante, ¿no? Pero fíjate que es interesante, porque primero tienes que enseñarle al niño a decir, oye, estás frustrado. El enojo viene de frustración, cuando no logro hacer algo. Entonces, eso te dispara enojo y el enojo dispara agresión. Está ligados. Entonces tienes tú que decir, estás frustrado ahorita porque no te está saliendo, le tienes que poner palabras a ese sentimiento, porque los niños de 4 años no saben. Y entonces, a ver, te voy a enseñar a relajarte. Entonces tienes que aprender, respira. Cuando te llegue esta emoción que no lo controlas, relájate. Luego, ¿sabes qué? Existe otra forma de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos diferente? Eso genera flexibilidad. Decir, oye, a ver, en lugar de que no te salió, te voy a enseñar. Entonces, hay una serie de pasos que se pueden enseñar a los adolescentes también, porque en la adolescencia hay también cambios en el cerebro. Las hormonas matan las neuronas y reacomodan todo el cerebro. Claro. Y entonces hay que tener en cuenta que hay que enseñar la tolerancia. En donde, a pesar de que su temperamento pues ya salió medio amoladito por la mamá y el papá, pero el carácter, como habían dicho antes... Oye, Fegui, pero dices, no, ya salió medio amoladito por la mamá, ok, y entonces, bueno, tal vez eso podemos entender lo de los 4 años, la falta de tolerancia de ella, ¿no? Y entonces, bueno, se lo pasa o es parte de lo que el chiquito ve todo el tiempo. Hoy tiene 16 años, ¿no? ¿Y puedo hacer una pregunta? Mi pregunta es, actualmente él no acepta cuando comete un error. No lo acepta. Pues no, si desde los 4 no lo acepta. Claro, pero así, pero o sea, tiene que haber consecuencias, ¿me entiendes? Decir, ¿qué hace hoy ella? Ahorita tiene que haber consecuencias. Él vive en tu casa y hay ciertas reglas que tiene que seguir. Entonces, aquí no puedes aventar cosas, no puedes gritar y no puedes hacerlo. Vamos a trabajar juntos. Y entonces hay consecuencias muy claras de cuando sí funcionas, ahora sí te voy a dejar que vayas a donde tengas que ir o lo que sea. Y cuando no lo haces y empiezas con estas conductas, tiene consecuencias. Oye, ¿qué hace tiene que ahorita? ser consistente. A ver, vamos a ver qué hace a los 16 años. ¿Qué cosas hace? Porque tiraba el tablero a los 4 y se enojaba. Hoy a los 16... Ya no hace berrinches, pero ¿Pero qué no sí lo hace? acepta. O sea, por ejemplo, es que ¿quién fue al baño y no le bajó?
simplemente. Ajá. No, yo no fui. Y nada más estamos su papá y yo. No, es que yo no fui. Claro, yo no porque fui. no quiere enfrentarse a las consecuencias de esa conducta. Entonces, nunca, si sabes pero que en nada, ¿eh? sí fuiste y como fuiste, y esa es una regla dentro de la casa, va a tener una consecuencia. Y muchas veces estos contratos se hacen de anterioridad, cuando él está relajado, porque en el momento si lo enfrentas, no. Entonces tienes que decir, ¿sabes qué? Eres a todo dar en esto, 5 cosas o 6, pero estas no están bien. Y entonces para que mejoren las cosas en la familia, vamos a trabajar sobre estas 6. Y si las haces bien, vas a tener esta posibilidad. Y si no las haces, tienes estas consecuencias. Y firmas el contrato. Son contratos conductuales. Porque los adolescentes también, parte de ser adolescente es madurar y controlar tus emociones para que ellas no te controlen a ti. A ver, Miguel Ángel, ¿querías comentar? Y me parece algo importante aquí es también como padres que seamos capaces de reconocer cuando les faltamos el respeto a los hijos, porque frecuentemente queremos lograr que el hijo cambie su comportamiento a partir de gritarle, de decirle groserías, de nulificarlo, de agredirlo. Entonces, si la regla básica es el respeto, empiezas a ser escuchado por el otro. De otra manera es muy difícil. Yo recuerdo mucho el caso de un joven, 16 años, que llegó al consultorio y se expresaba de la mamá con una serie de groserías impresionante. Cuando empiezo a explorar un poquito más a fondo cuál era la dinámica, pues la mamá era muy grosera, hablaba con muchas malas palabras, y eso no te posiciona con tus hijos como un líder. Realmente un padre tiene que tener claro que uno tiene que ser un líder, y un líder es líder porque es admirado. Hay padres que dicen, porque soy tu padre y porque soy tu madre. No es cierto. Ese lugar se lo tiene uno que ganar, ¿no? Claro, tener estructuras claras, reglas, consecuencias. Los acuerdos previos, como dice la doctora, son elementales. Si platicamos, cuando él está tranquilo, yo estoy tranquilo, podemos imponer la regla. Si de pronto, porque hoy vine de mal humor, le impongo la regla y la tolerancia la traigo chiquitita, pues ya mi respeto y mi imagen de autoridad y de líder se perdió. Claro. No voy a conseguir nada con Oigan, ¿cómo, viendo lo de la cápsula un poquito, cómo me puedo ir dando cuenta como papá que ya definitivamente mi hijo está en el camino de no aceptar la tolerancia, o no tener tolerancia a la frustración? ¿Qué elementos voy viendo? Bueno, en la película es claro que hay padres inexistentes. Ella dice, si quieres hablar con mi mamá, pide una cita a las 3 de la mañana y a lo mejor te la va a dar. Así es que mientras no estás aquí. Entonces ahí estás viendo el caso de los niños criados en ambientes donde no hay autoridad, donde hay indiferencia. Y la niña lo que está mostrando es que está muy enojada, está muy frustrada porque el ser humano necesita de los otros para sobrevivir. Así somos. Entonces necesitamos ese cariño y estas reglas desde la infancia para poder sentirnos queridos. Y bueno, vamos a un corte, pero entonces tal vez lo que vimos no es intolerancia a la frustración. Lo que vimos es un enorme enojo por el abandono, ¿no? Vamos a un corte, en un momento regresamos. Seguimos con ustedes, el tema del día de hoy, tolerancia a la frustración, y la verdad es que hay confusión, ¿verdad, Eduardo? Así es. Tenemos varios comentarios. Dice Violeta Cadena, mi hija de 6 años se pone muy mal cada vez que pierde o si no se hacen las cosas como ella quiere. ¿Tiene algo que ver que sea hija única? Mira, en realidad los hijos únicos puede ser, pero no depende que sea hijo único, no. Depende de un aprendizaje social, depende de la manera en que los padres la están educando. Hay hijos únicos que se les frustra gradualmente. Si tengo las posibilidades de comprarle el coche, el carrito que está de moda, a lo mejor no lo voy a hacer porque tengo las posibilidades de hacerlo, es hijo único. Pero me parece que el coche nuevecito que está no está adecuado a su edad. Mejor le compro uno con el que pueda jugar, con el que pueda divertirse bien, y no le doy todo únicamente porque es hijo único. Ya. Lo que generalmente puede pasar es que cuando hay hijos únicos, los esfuerzos de los padres se centran en el niño. Y entonces reciben gratificaciones exageradas, no acordes de pronto a su edad, y eso facilita que un hijo único pueda tener menores niveles de tolerancia a la frustración. No es una regla, pero sí influye, pero puede suceder. Nos decía Cristian antes de ir al corte que qué entonces es la frustración, y Fabiola Hernández nos dice, tengo un pequeño que apenas ayer cumplió 4 años, no le gusta que le digan qué hacer y quiere que le den las cosas inmediatamente. En las mañanas cuando se despierta exige su leche con su pan caliente. Cuando le llamo la atención, porque ya le había dicho que se levantara sus juguetes, se lanza a darme manotazos, después me pellizca, pero se le queda viendo con mucha rabia. Exacto. Esto no sucede ni en la escuela ni con el papá.
nos Exacto. pide ayuda desesperada. Entonces, ¿qué es frustración? Porque tú me decías, esto no es. Mira, hay una pista en ese tipo de situaciones. Aquí nos dice que no pasa en la escuela ni con el papá. ¿Qué significa entonces? Que hay algo de la mamá, hay alguna respuesta de la mamá que favorece este tipo de situaciones, ¿sí? Me llama la atención, y voy a retomar este comentario también, aquí nos dicen de un sobrino de 6 meses, y dice la persona que escribe que no es nada tolerante. Hace berrinche para dormir, para comer, para todo, y sus papás y las abuelas lo permitan. Pero estamos hablando de un bebé de 6 meses. No va a ser Entonces, tolerante. esta es una dificultad. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque, bueno, aparte hay varios sí? de este tipo, ¿no? Sí. De 1 año, de 8 meses, de 6 meses, que quieren como inculcarles ya la tolerancia. Yo les comentaba desde un inicio que hay que ubicar la etapa, ¿sí? Y lo mencionaron por acá. O sea, es un bebé. Todas las necesidades del bebé son básicas. Las necesidades básicas tienen que cubrirse de manera lo más inmediata posible. A ver, claro, Eduardo. hay que darle una pequeña cantidad, lo que decía el especialista. Si está el niño llorando porque ya quiere la mamila, bueno, a lo mejor en lo que voy de aquí a la cocina y regreso ya es suficiente frustración para el bebé, ¿sí? No lo hago esperar 2 horas, ¿no? Pero tampoco se la doy inmediatamente antes de que llore. Pero hay dos cosas, Cris. Mira, están en los dos, polos. Te voy a decir comentarios que incluso desde hay mujeres embarazadas ya que nos dicen que desde el embarazo ellos ya quieren saber cómo estimular para controlar frustración. Hay comentarios así. Y hay otros donde lo que tienen es miedo de poner los límites. Entonces, ¿qué pasa? Cual, por ejemplo, esta mujer que nos habla que está embarazada y quiere saber ya cómo controlar la frustración del bebé, que no ha nacido. Bueno, evidentemente nos habla de una intolerancia de ella para poder tolerar a un bebé que le va a estar llorando, que le va a estar dando lata en las noches, pero es una intolerancia, es lo que mencionaba Miguel Ángel hace un momento. De pronto la intolerancia de nosotros de no soportar a un niño que me esté molestando y entonces le doy todo para que ya no me moleste. Claro. Pero esa habla de mi intolerancia y evidentemente yo lo hago a su vez intolerante a él. Entonces sí hay que ubicar. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo que nos sigue quedando en el tintero ahorita es esta pregunta que yo hice. O sea, ¿qué es entonces la tolerancia a la frustración? ¿Qué es la frustración? Porque de repente, la verdad es que, bueno, un bebito que lloran por cosas específicas. Las que somos mamás lo sabemos, ¿no? Básicas. Porque tienen sueño, porque tienen hambre, porque están mojados, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, la verdad es que tú cumples con esas 3 cosas y ya no lloran. O sea, son niños que no van a estar llorando. Si un niño está llorando y llorando y llorando y llorando, yo creo que entonces hay que acudir al doctor y preguntar qué está pasando y revisarme yo también. Pero la verdad es que son por esas 3 cosas, ¿no? Por las que van. Pero entonces, ¿qué es la frustración? Yo creo que es importante aquí enfatizar, reitero, que todos vamos a experimentar una necesidad queremos que muchas cosas ocurran y no siempre va a ser en el tiempo o la forma. Eso es en todos y todas. La diferencia sería que hay niños, niñas o adultos y adultas, adolescentes, hombres y mujeres, que van perdiendo, digamos, la dimensión y se caracterizan porque quieren que todo ocurra en el momento. Si no ocurre, se enojan, no solo hacia afuera, sino también con ellos mismos y pueden incurrir, y la doctora Fegui podrá ahí también apoyarme, en conductas incluso adictivas, en donde precisamente terminan haciendo cosas que son dañinas, pero al mismo tiempo les generan alivio. Yo creo que es importante aquí también enfatizar que muchos de los casos que están diciendo, las madres y padres están transmitiendo el miedo que ellos sienten y su propia frustración hacia estos hijos. Y claro, nos sorprende, pero ¿cómo mi bebé de 6 meses o mi niño de 1 año o mi adolescente de 15 está haciendo de esta manera? Nosotros y nosotras transmitimos esas inseguridades y creo que en ese sentido hay cosas básicas y ya se dijo, las consecuencias, los actos tienen consecuencias y tienen que ser inmediatas. Y es fundamental que los padres y las madres pasemos tiempo con los hijos más allá de los acomodos que hoy hay en donde tal vez trabajamos tiempo completo, hombres y mujeres, pero la cuestión de cómo estamos, el tiempo que estamos con los hijos. Lo decía la doctora en la cápsula, ¿no? Hay una ausencia y hay un enojo por parte de la niña que finalmente refleja una inseguridad. Si nosotros no damos afecto, creamos esta inseguridad que puede traducirse en esta serie de comportamientos. Ahora, yo creo también que hay que entender algo importante. O sea, ¿qué genera la intolerancia, la frustración? Yo ubico 3 elementos por lo menos, ¿no? Uno sería un factor genético, hereditario, biológico, ¿no? Un golpe, algo puede generar esto. Pero la otra es cuando tú gratificas demasiado a un hijo, puedes generar este egocentrismo.
pero también cuando lo frustras demasiado, que a mí me parece que es el caso de la niña de la película. Una niña tan frustrada, tan deprivada de la atención, del cariño, que también se vuelve intolerante. Y además con otro efecto en esta niña, que crea una personalidad falsa. Es como una adultita grandota, como mecanismo de defensa psíquico que ella desarrolla para manejar una situación que le angustia muchísimo, que se siente muy sola. Entonces, tener claro como padres, si tú tienes un bebito y tiene un juguete ahí, y cuando ves que va por el juguete, tú te adelantas y se lo das para que no se esfuerce, estás limitando sus capacidades de competir, de buscar, de luchar. Si cuando el bebé está a punto de llegar por el juguete, se lo retiras más, también lo estás frustrando de una forma que le puede crear una desmotivación después, ¿no? Y ser intolerante a la frustración porque nunca lo voy a conseguir. Como padres me parece muy importante tener claro esto. Cada hijo es diferente y tengo que encontrar para este hijo, con esta edad, con estas características que tiene la misma edad que el otro, ¿cómo lo voy a hacer para frustrarlo de manera adecuada? ¿Qué implica esto? Pasar tiempo con ellos. Estos papás que dicen mucho, es que yo les doy calidad de tiempo más que cantidad, para mí es una payasada eso, porque un hijo requiere calidad y cantidad de tiempo. Si al trabajo se lo damos, si a los esparcimientos se lo damos, mucho más a un hijo. Entonces, cuando uno se queja de un hijo que no está funcionando bien, tenemos que revisar, ¿de verdad tengo el deseo de ser padre? Porque además parte de ahí todo. Claro. Me parece que cuando de verdad tiene el deseo de ser padre, y no quiero decir que todos tengan que tener el deseo de ser padres, pero ser consciente, si no lo tengo y hago como que soy padre, entonces va a ser muy difícil tolerar esos tiempos de inversión que requiere un muchacho. Oigan, y bueno, les voy a leer algunas llamadas para que vayamos viendo cuáles son las dudas de nuestro público. Y algo que también nosotros tenemos duda, como la producción, decíamos, bueno, ¿qué tal estos niños que de repente todo el tiempo quieren caer bien? Que a todo el mundo le quieren caer bien, que hacen todo para que los profesores los quieran, para que o sea, ellos también tienen intolerancia a la frustración, ahorita nos los dicen. José Alberto Colín, del Distrito Federal, dice, el problema que tenemos en nuestro país son las tradiciones, la iglesia, el formato que tienen las mujeres y el manejo que realizan ellas es con el corazón más que con la razón. Y eso hace que ellos empiecen a desbordar su temperamento. Bueno, ese es el comentario de José Alberto. Mira, ¿no? A lo mejor pensar un poco en cuestiones de género, quizá podríamos pensar que algunas personas, por ejemplo, mujeres, que llevan en el vientre al hijo durante tantos meses y que yo creo que se genera un vínculo, una relación especial y diferente a la que un hombre puede tener, ¿sí? Porque de pronto un hombre jamás va a saber qué se siente traer ahí moviéndose a un ser. Tú empiezas a vincularte, a relacionarte de manera más concreta a partir que nace, ¿no? Creo yo que eso pudiera determinar en algunas mujeres a tener una relación de mi hijo de 15 años y le digo mi bebé, cuando ya tiene bigote el bebé, ¿no? Y el papá de pronto dice, ¿cómo mi bebé? Que de hecho, vamos a ver algo así ahorita. Desde el punto de vista neurobiológico, dirá el señor que no le gustan las mujeres y cómo educan a sus hijos, pero las mujeres somos mucho más eficientes y precisas para detectar emociones. Las mujeres, cuando entra el hijo, desde la puerta decimos, híjoles, traes un calenturón, ¿qué te pasa? ¿No? En cambio, los hombres, para que detecten una emoción, tenemos que tener el moco untado y llorando. Y, oye, ¿te está pasando algo? ¿Estás enojada? Entonces, la supervivencia de la especie se ha basado en las mujeres. Claro que sí. Dani, ¿por ahí querías decir algo? ¿Querían comentar algo? Margarita. Yo quería comentar, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención un estudio que se hizo hace algunos años, muy interesante, donde en un espacio se llevó a un grupo de algunos niños preescolares, llegaron con un adulto y este le dio una instrucción y junto había una bandeja de pastelitos, chocolates, dulces, etcétera, y sale esta persona y le dice, ahorita que regrese vas a poder tomar algunos de estos dulces, espérame que regrese. Se sale y lo observan en esta cámara de Gesell a los niños y hay niños que se entretenían ellos solos, se distraían, ponían a verse el techo y volteaban a ver la charolita, pero se aguantaban. Y otros que decían, nadie me ve ahorita, pues ya, le doy un buen llegue al chocolate o al postre o al dulce este. Simplemente tomaron nota. ¿Quiénes habían tolerado la frustración de no tener la gratificación instantánea o quienes habían sucumbido al deseo? Y los fueron siguiendo a lo largo de todo su desempeño escolar hasta la entrada a la universidad.
Qué desde interesante. esos niños preescolares. ¿Y qué descubrieron? Y sin duda alguna descubrieron que los niños que habían tenido esta autorregulación de decir me espero, habían tenido un mucho mejor desempeño en toda la escuela. Wow. Podían haber dicho, tengo la fiesta, pero mañana tengo examen, me quedo a estudiar. Los que habían dicho, no, yo le doy esto y que no se enteren, eran los que habían tronado materias, los que habían repetido años, los que habían tenido mucho más. ¿Y qué decían en ese estudio? ¿Que tenía que ver con cómo los habían educado o lo que decían por acá que cómo habían nacido? Yo creo que aquí se unen las dos cosas, lo que sea parte de un temperamento innato, pero es importantísimo, yo creo que es fundamental que todos los papás tengamos claro que es necesario en nuestro papel formativo ayudar a frustrar. Yo creo que este balance entre estimular es que sabes y frustrar que yo creo que nos brinca la palabrita de frustrar, ¿no? Porque ahora como tenemos que tener cuidado y si no, pues hablan al DIF y nos regañan, eso de que voy a frustrar a mi hijo, pues como que no me gusta mucho, ¿no? Norita, ¿quieres decir? Eduardo quiere comentar Eduardo, algo. ¿qué pasó? Mira, esto que menciona es muy importante. Los papás, y a mí me llama mucho la atención porque los que estoy leyendo, infiero que son papás jóvenes, que tienen un gran temor de esta palabra de frustrar, ser autoridad, poner límites. Es probable, sin asegurarlo, que haya una historia de mucha frustración en su vida. Y de pronto estos papás lo que pretenden es no frustrar a sus hijos, ¿sí? Y me encanta porque además hay papás que ya nos escriben cómo le están haciendo algunos de ellos. Y el truco consiste en ir graduando. O sea, finalmente los papás se van a dar cuenta hasta dónde su hijo tolera, hasta dónde ya no. Pero sí implica el saber que mi hijo en ese momento me va a odiar. Y yo tengo que tolerar que mi hijo me odie por esos minutos. Sí. Pero Oye, no lo tolero. Pero aparte, no sé realmente si la palabra es odiar, o se va a enojar, ¿no? Se va a enojar, se va a molestar. Ni siquiera que se enojen con nosotros toleramos. Por ejemplo, mira, hablo particularmente y de forma general porque hay adolescentes que te pueden decir que te odio. Pues sí. Y es eso, pues sí. Pero yo le digo, yo cuando me dicen te odio, que sí me lo han dicho, le digo, ay, pobre de ti, pues soy la única que tienes. Exactamente, sí, pero ve, esa tranquilidad de pronto de asumir esa responsabilidad, pues me toca, soy el papá, ni modo. Pero sí hay muchos papás jóvenes que yo creo que no les gusta la idea, les asusta la idea de que de pronto sus hijos... Mira, ahí reitero la cuestión del miedo de los papás, porque tú preguntabas qué pasa con estos niños o niñas que tratan de buscar ser aceptado por todos. Por todos. Si los papás y las mamás justo no generan estas reglas o este proceso de disciplina porque tienen miedo a ser rechazados, a no ser aceptados por sus hijos, estamos transmitiendo exactamente lo mismo. Niños y niñas o chicos y chicas que van a ser inseguros y que van a sentir que precisamente el afecto de otros se gana complaciendo. Y ahí tenemos un foco de alerta. Y la otra cuestión importante, disciplina es control y cariño. Pues es las dos cosas. Socialmente hablando también tenemos un problema grave, Cristi, porque todo lo que los medios lanzan, todo lo que las redes sociales, la internet, están hechos para gratificar de inmediato. Así es. ¿Sí? Antiguamente tú mandabas una carta y a un amigo y te tardabas 15 días en tener la respuesta. Hoy en 2 segundos estás conectado al otro lado del mundo. Y esto nos deja a los padres la responsabilidad de, si hoy el medio te dice todo es rápido, fácil y sabroso y gratuito, pues los padres tenemos que irse enseñando a esperar. Yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos aquí llamadas en vivo, de repente tenemos 50, 60, 100, 200 llamadas y se enojan porque no las respondemos rápido. Y tenemos 2 horas y aparte tenemos que entrevistar a todo el mundo, está cañón. Hablando de eso, le vamos a dar algunas entradas a llamadas. Juan Manuel Torres dice, mi nieto vivía con nosotros. Al fallecer mi hija, el niño se fue con su papá. El niño cuando está con su papá y con la pareja de su papá es muy violento, agresivo y berrinchudo. Vamos a ir a un corte, creo. ¿Cuánto nos falta? Sí, vamos a un corte. Dice que me pueden recomendar los especialistas, ¿no? Entonces, bueno, pues regresando de este corte, vamos a ver qué le podemos recomendar. Y aquí tenemos a otro testimonio que también nos quiere platicar qué pasa con su adolescente. Así es que vámonos a un corte. 30 me quedan, ok. Entonces leo todavía otra llamadita. Norita, ¿tienes por ahí otra Tengo rapidísima? un comentario de Pamela Infante que dice, auxilio, mi hijo de 2 años, 9 meses se ha vuelto un poco intolerante, pero él se golpea cuando no obtiene las cosas. Años? 2 años, 9 meses. Dice que se golpea cuando no obtiene las cosas. Regresando del corte, nos contestan los especialistas esto, a ver qué hace ahí, porque de verdad está desesperada. Vamos al corte. Seguimos esperando sus llamadas.